Buenas noches, ahora en Canal Capital la información de Bogotá y su región metropolitana. Estas son las principales noticias del día. Las autoridades confirmaron un nuevo fallecimiento como consecuencia del accidente de un bus en el municipio de Caparrapí, en el sector conocido como la Mata del Plátano. Hay 15 afectados por esta tragedia. Se incrementó a 5 el número de víctimas fatales de la emergencia presentada el día de ayer en jurisdicción del municipio de Caparrapí, en donde un bus de la empresa Río Negro, Expreso Villagómez, rueda a un abismo de aproximadamente 200 metros. Este año las autoridades han capturado a 50 personas por diferentes ciberdelitos en Bogotá. Con la campaña distrital No Caiga en la Red esperan identificar este tipo de prácticas, que en diciembre son más frecuentes, pues buscan víctimas que hayan recibido la prima navideña o estén distraídos en las celebraciones. No permita saber a los delincuentes dónde se ubica usted, cuáles son sus comportamientos habituales, no entregar su información financiera ni sus claves, todos los elementos de su intimidad. Con el apoyo de las autoridades, el acueducto logró identificar un hotel en Teusaquillo que tenía una conexión irregular de agua de la que habría captado más de 50.000 metros cúbicos avaluados en 438 millones de pesos. Los propietarios serán investigados por defraudación de fluidos agravado, cuya pena puede ser entre 36 y 108 meses de cárcel. Fue capturado un hombre que robó a una menor de 17 años y también intentó abusar de ella sexualmente en la localidad de Kennedy. El capturado ya está a disposición de la Fiscalía. Intenta huir por los tejados de las viviendas aledañas, pero es capturado en flagrancia, se recupera el elemento y se le halla una pistola en su poder. La Selección Colombia Sub-20 continúa el ciclo de preparación para afrontar el sudamericano de la categoría que se va a jugar en Venezuela. El equipo inició el nuevo proceso de concentración con 27 jugadores con los que busca afianzar los aspectos tácticos y estratégicos. Colombia está en el grupo B junto a Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina. Este último será el primer rival el próximo 26 de enero. Que hemos hecho una muy buena preparación, que hemos realizado 10 partidos amistosos y quizás cerremos con 2 más antes del suramericano en enero. Y es positivo, ¿no? En cuanto a la selección, en cuanto al rendimiento de los muchachos. Más de 1.000 personas en Bogotá que trabajan durante las festividades se han beneficiado del trineo solidario y han recibido zapatos nuevos. Esta iniciativa reconoce la labor de vigilantes, comerciantes informales y trabajadores del sector salud. En Bogotá se registró una reducción en las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. En el reporte más reciente de la Secretaría de Ambiente se evidenció una disminución cercana al 23%. El barrio Egipto, en el corazón de la Candelaria, se llena de tradición y cultura con la fiesta de Reyes Magos y Epifanía. Este evento, que ofrece una amplia oferta cultural, pero también contará con cierres viales programados del 4 al 6 de enero, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Este encuentro entregará una programación dinámica con más de 30 agrupaciones musicales, actos litúrgicos y una experiencia cultural en la plazoleta de la parroquia Nuestra Señora de Egipto. Y seguimos con nuestro balance de fin de año en Canal Capital y en esta emisión el turno es para el deporte. ¿Qué pasó en Bogotá en esta materia durante el 2024? Hoy responderemos esta pregunta con nuestro compañero Harry Gaitán y el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Harry, adelante. Karen, muchísimas gracias. Y bueno, se termina el año y tenemos que empezar claramente a hacer balances de lo que dejó este 2024 y vamos a hablar en materia deportiva qué dejó para la ciudad este año. Y por eso estoy con el director Daniel García Cañón para que hablemos un poquito del balance del 2024. Primero, bienvenido, director, a Canal Capital. Muchas gracias, Harry. Muy contento de estar acá haciendo este balance del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Y lo primero, el balance. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Cuál fue el balance de este año? Es un balance positivo en términos generales. Por ejemplo, en temas, hay un tema por el cual el alcalde me dijo, bueno, vamos a trabajar fuerte en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte en temas de reactivación económica. Sí, es una preocupación constante del alcalde, está plasmado en su plan de desarrollo distrital y le fue muy bien al instituto en términos de actividades recreativas. En el segundo trimestre del presente año, Bogotá creció 0.1% por encima de la nación, llegando al 2.2%. Y una de las dos actividades que más impulsó la economía en Bogotá, aparte de la construcción,
fue el sector de recreación y actividades culturales y artísticas. Allí tenemos algo que para nosotros fue muy importante durante este año y fue llegar al acuerdo con los equipos de fútbol para hacer conciertos en el Estadio El Campín. Nosotros nos encontramos cuando llegamos al IRD con un tema que, digamos, para el gran público no sonó mucho, pero que para nosotros se estaba convirtiendo en un problema difícil. Y era hacer el concierto de Karol G en el mes de abril, sí, con las fechas del fútbol colombiano. Además que generó mucha polémica. Generó polémica, hubo una cantidad, digamos, de diálogos alrededor del tema. Y recibimos una carta del presidente de Millonarios, que en ese momento estaba en Copa Libertadores, sí, diciéndonos, bueno, al señor alcalde y al instituto, ¿qué hacemos? Tenemos fechas de Copa Libertadores y tenemos el concierto de Karol G. Ahí empezó nuestro proceso de diálogo y de acuerdos entre los promotores de los conciertos y los equipos de fútbol, al cual también se sumó en este caso Independiente Santa Fe, porque también tenía unos partidos importantes de liga. Llegamos a los acuerdos y pudimos por primera vez compaginar el fútbol con los conciertos. Pero, director, de eso, y ya que usted toca el tema, precisamente cuando termina el concierto de Karol G, aparecen unas imágenes del estado de la Gramilla. ¿Ese estado de la Gramilla era normal por el andamiaje que tenía el concierto o por qué? Porque al final uno veía el estado y no era el más adecuado o el más apto para jugar. Fue por la sombra que generaba, obviamente, este andamiaje de uno de los conciertos que tienen mayor producción en el mundo, el de Karol G. Después de hacer la revisión y siguiendo todos los protocolos que se tiene sobre la gramilla del estadio, protocolo que está aprobado con la Universidad Distrital, a los empresarios se les exige que 15 días antes del concierto y 15 días después hagan temas de preservación, ¿sí? Preserven la grama, la tengan en las mejores condiciones y una vez pasa el concierto, 15 días después para hacerle un proceso de recuperación. Nosotros hicimos las revisiones en conjunto con los equipos y el estado de la grama para el fútbol estaba bien. Sí. Era con este color diferente debido al andamiaje que se hizo en la cancha, además de una producción con el concierto de Karol G tiene una tarima larga. Sí, que iba casi hasta la mitad del estadio, que quedó, pues, por supuesto, allí marcada, sí, por cierto, que eso fue también otra de las... fue muy visible, digámoslo, sí, de alguna manera. Pero en las condiciones que se hacen de rotabilidad del balón, de rebote, de todas las condiciones necesarias para hacer un partido de fútbol, estaban en muy buenas condiciones, tanto así que los presidentes de Millonarios y de Santa Fe dijeron: no hay ningún problema. Una de las principales preocupaciones cuando se veía el estado de la cancha, más allá del estado propio en el que se veía, eran las lesiones, porque todos sabemos que un escenario mal cuidado y especialmente una grama mal cuidada provoca lesiones. En ese caso, las lesiones entonces estaban desatendidas, o sea, no había por qué preocuparse. Pues no hubo por qué preocuparse. La muestra fue que no hubo lesionados, que los partidos se jugaron de la mejor manera, que pudimos hacer también los conciertos. Sí. Es la primera vez que en un concierto se tiene montada la tarima, se tapa la tarima y, por cierto, los promotores llegaron a un acuerdo con los equipos. Hubo un caso específico con Santa Fe en donde pagaron la tribuna sur que no se usó para ese concierto. Entonces, logramos un acuerdo muy, muy importante para la ciudad. Y el concierto de Karol G dejó las dos fechas para la ciudad 70.000 millones de pesos. Que es un ingreso muy importante. Es un ingreso importantísimo para la ciudad en términos de capacidad hotelera. Llegó Bogotá a tener entre el 85 y 90%. Hubo 20.000 turistas para esas dos fechas que llegaron a Bogotá a disfrutar el concierto de Karol G. Esta derrama económica
es muy importante en los procesos de reactivación económica, tanto así que gracias a este sector, la economía de Bogotá creció un poco más que la economía nacional. Bueno, director, pero eso hablando de cuando el estadio hacía parte o lo tenía el IDRD, pero ya en este momento no hace parte del IDRD o no lo tiene todavía porque lo concesionó. ¿Cómo se maneja ahora ese tema, por lo menos, por ejemplo, en ingresos de conciertos? Porque hubo concierto de Aventura, hubo concierto de Andrés Cepeda, ese tipo de situaciones ahí, ¿ya el IDRD se retiró de esa situación? Desde el 29 de octubre todos los ingresos que correspondían al IDRD están liquidados en favor de la empresa concesionaria, de la empresa Sensia. Esto es parte del acuerdo contractual, lo cual les sirve a ellos para financiar su fiducia y llegar a su punto de equilibrio para empezar construcción un año después de la expedición del acta de inicio, que es del 29 de octubre del presente año. Pero las cifras que yo estoy dando no son ingresos para el IDRD, sino de derrama económica para la ciudad, dentro de la línea de reactivación económica. Al IDRD del concierto de Karol G tuvo un ingreso de 1.400 millones de pesos directos, ¿sí? Por el préstamo del escenario en su momento. Ahora esos préstamos del escenario van para el consorcio. Ya, listo. Entonces queda claro, o sea, a partir de ahora todo queda en manos del consorcio y la responsabilidad de lo que suceda con gramilla, escenario y todo va a ser del consorcio. Es del consorcio desde el 29 de octubre. Todo lo que suceda en el Estadio El Campín está bajo la tutela del consorcio Sensia. Perfecto. Director, en términos de eventos multideportivos con el equipo Bogotá, ¿cómo nos fue? Porque hubo Juegos Nacionales de la Juventud, también se realizaron juegos intercolegiados o se están también realizando juegos intercolegiados nacionales. En estos términos multideportivos, ¿cómo le fue al equipo Bogotá? ¿Cómo estuvo? Le fue muy bien al equipo Bogotá. Se obtuvo alrededor de 1.800 medallas entre todas las competencias nacionales e internacionales. Hay que hacer esa aclaración. Y olímpicas y paralímpicas. Tuvimos un apoyo muy importante para nuestros atletas del equipo Bogotá, sumados también olímpicos y paralímpicos, alrededor de 33.000 millones de pesos en apoyos. En apoyos, ¿qué son los apoyos? También hay que decirlo. Hay todo un equipo multidisciplinario alrededor de los atletas, en términos médicos, nutricionales, psicológicos, los viajes para sus concentraciones, también algunos equipamientos deportivos y todos los incentivos que también tienen los deportistas por sus triunfos en las diferentes competencias. En los Juegos Nacionales Juveniles, que tuve la oportunidad de acompañar de primera mano en el eje cafetero a los nuestros, a la delegación bogotana, nos fue realmente muy bien. La proyección se cumplió. Queríamos ganar los Juegos Paralímpicos. Y se ganó. Ganamos los Juegos Paralímpicos con 41 medallas de oro. Siempre lo lideramos a lo largo de las 3 semanas, un poquitico más de competencia. En los Olímpicos obtuvimos el 3er lugar. Estuvimos liderando por bastante tiempo la medallería. Quedamos muy cerca del Valle, que pues siempre se ha caracterizado por ser la potencia deportiva. Tuvimos una diferencia significativa con Antioquia, pero en razón especialmente a una disciplina deportiva, que fue natación. Allá lo iba y allá lo quería llevar, director, porque cuando uno empieza a revisar cómo fue el proceso de estos Juegos Nacionales Juveniles o Juegos Nacionales de la Juventud, Bogotá y el equipo Bogotá inicia liderando y casi que las 2 primeras semanas era Bogotá el líder y con un amplio margen. Llega un momento en que la curva cambia completamente. Bogotá toma esa curva hacia abajo, quedando en la 3ª posición, y empiezan a subir Valle y Antioquia. A partir de allí no queda como esa espina de, hombre, lo lideramos por mucho tiempo, pero al final no rematamos como se debía. Pero especialmente por esto, porque Bogotá, y eso es algo importante para la ciudad, tiene para los deportistas, para el deporte del distrito,
tuvo medallas en casi todas las disciplinas. Por eso tuvo esa curva ascendente, en donde en ciclismo, por ejemplo, se obtuvieron medallas no esperadas. La de ruta fue una medalla sorprendente. Realmente todos contaban con un antioqueño, con un boyacense y, si no estoy mal, con un bayuno. El otro departamento se me escapa, pero no con Bogotá. Sí. Y ganamos ruta. Entonces, en deportes donde pensábamos que de repente no nos iba a ir muy bien, nos fue muy bien. Y tuvimos medallas en muchas disciplinas. La diversidad competitiva de Bogotá es muy, muy lejana a la del Valle y a la de Antioquia. Estamos arriba en términos de las diferentes disciplinas deportivas. Sí, pero tenemos falencias en una especialmente, que ese es un propósito que tenemos al interior del instituto, es un reto grande, que es natación. En natación fue la gran diferencia. Además, con una condición especial, y también hay que decirlo. Antioquia se llevó a una nadadora de Caldas, sí, que le dio 12 medallas de oro. Y se hicieron precisamente en el eje cafetero. Pero digamos, eso hace parte de la libre asociación que tienen los deportistas, claro, y están en todo su derecho de representar al departamento que, pues, según su criterio, les ofrezca mejores condiciones. Recordemos que eso también hace parte de los trabajos de scouting que tienen que hacer los departamentos en pro de buscar a esos competidores que tal vez no son de la región, pero que pueden competir por la región, y eso claramente ayuda a todos los resultados. Eso hace parte de la competencia y Antioquia lo hizo, y lo hizo muy bien, y gracias a esta nadadora, pues realmente tuvo una alta diferencia con el Valle. El Valle estuvimos a 5 medallas del Valle, 5 medallas de oro, estuvimos muy cerca. Y pues con Antioquia sí fue una diferencia de alrededor de 20 medallas, de las cuales en su mayoría están en natación. Hubo deportes en donde realmente barrimos, ¿sí? Que en squash nos llevamos todas las medallas de oro. Esto fue muy, muy importante para el equipo. En un momento dado, gracias a esas medallas, hablando de esa curva, fue la que nos permitió sacar una diferencia importante con el Valle, que en ese momento iba de segundo. Y en otras disciplinas se notó el esfuerzo que hubo de parte de la entidad en el apoyo a los deportistas, y el ejemplo más claro fue lucha. En lucha hicimos una concentración en Cuba, y se vieron los resultados. Fuimos muy competitivos en lucha, disciplina en la cual siempre habíamos estado un poco relegados, pero nos fue muy bien con el equipo de lucha. Tenemos que mejorar en otras disciplinas también, sin lugar a dudas. Tenemos que recuperarnos en bolos. Tenemos que subir un poco más en una disciplina que es particularmente importante en Bogotá, que es la segunda más practicada en Bogotá, y en la cual tenemos que nuevamente ser competitivos, que es taekwondo. Sí. Taekwondo en este momento está siendo muy fuerte en Boyacá, tiene la federación en Boyacá, y nos está sacando una ventaja importante al resto de departamentos, pero por la cercanía con Bogotá está haciendo también ese proceso de llevarse talentos. Entonces tenemos que recuperar nuestros talentos deportivos para los Juegos Nacionales del 2027. Es lo que hablamos de la fuga del talento. La fuga del talento. Y ser más competitivos en una disciplina que es la segunda más practicada en Bogotá, que es el taekwondo. Después del fútbol viene el taekwondo. Entonces tenemos todo la madera, el talento humano para ser más competitivos, y tenemos que mejorar, por ejemplo, en esa disciplina. Estos Juegos de la Juventud marcan todo el proceso de muchos deportistas para llegar claramente a lo que todos sueñan, que son los Juegos Olímpicos. Y quiero hablar del tema de los Juegos Olímpicos del equipo Bogotá. Si bien todos viajan con una misma bandera, que es la de Colombia, pues claramente sus regiones también entran ahí en un juego de participación y el aporte que se le hace a la delegación colombiana. Y en los Juegos Olímpicos, Bogotá, director, quedó en el debe. Y tenemos que ser claros, quedó en el debe. ¿Por qué se dio esa situación? Sí, los Juegos Olímpicos sí son el resultado de un proceso largo. ¿Sí? El ciclo olímpico empieza desde competiciones regionales, bueno, después todo el ciclo que llevan los deportistas,
las suramericanas, continentales y demás. Y este proceso, pues, realmente tenemos que fortalecerlo, tenemos que también, yo creo que concentrarnos en algunas disciplinas en las cuales realmente seamos competitivos. ¿Especializar deportistas? Especializar, yo creo, deportistas. Por ejemplo, el Valle tiene pesas. Sí, ya se sabe que el Valle, los representantes del Valle en la delegación colombiana apuestan de manera muy fuerte a pesas. Sí. Entonces, nosotros precisamente tenemos una gran diversidad, competimos en muchas disciplinas, pero creemos que debemos ser más fuertes en algunas de ellas y especializarnos en algunas. Tenemos un reto importante que es apoyar de manera decidida, pero no solamente con recursos, al equipo Bogotá de alto rendimiento en temas como, por ejemplo, tecnología. Sí, es una apuesta importante. Estamos en la elaboración de un documento de política pública para dirigir esfuerzos, focalizarlos, descubrir esos talentos, realmente llevarlos al alto rendimiento y brindarles todas las capacidades, pero especialmente tecnología en el deporte. Hay unas líneas, unas guías interesantes. Por ejemplo, un país que está siendo modelo para otros países. Estuve en España visitando algunos equipamientos deportivos y haciendo allí como un reconocimiento de estos lugares, de estos espacios para la recreación y el deporte. Y en Cataluña, que además son quienes más le aportan medallas a la delegación española, al equipo español, están tomando como ejemplo a Australia. Sí. Australia en los Juegos Olímpicos se vio su crecimiento muy importante con miras a los Juegos Olímpicos del año 2032 de Brisbane. Sí. Ese es un proceso de largo aliento, de 8 años. ¿Nosotros qué queremos? Estos Juegos Nacionales Juveniles nos ayudan también a buscar esos talentos que tengan proyección para llegar, no sé qué tanto, depende también de su edad y de la disciplina en la que esté, a Los Ángeles 2028, sino a Brisbane 2032. Pero, director, usted me habla de tecnologías y este tipo de situaciones que claramente las necesita un deportista, pero también tenemos que hablar de adecuaciones y de escenarios, y aquí quiero claramente entrar al UDS, porque es importante también conocer el UDS. ¿Se había o se tenía un plan proyectado para que se iniciara los procesos de reconstrucción y todo lo que hubiera que hacer a finales de este año y terminaran a finales de 2025? ¿Cómo va ese proceso? Porque claramente el UDS también hace parte de todo ese proceso de transformación y evidentemente de crecimiento de los deportistas. Sí, sin duda. Esa es la segunda apuesta clara y importante. Los escenarios austeros y funcionales. Esa también fue la gran recomendación que tuvimos allá en esta visita. No los grandes escenarios con los últimos, digamos, ellos lo mencionaban como esculturas deportivas, ¿sí? Sino que sean funcionales y que tengan toda la tecnología necesaria para que los deportistas rindan de la mejor manera. Con la UDS estamos en este momento terminando unos procesos de licenciamiento. Ha sido un proceso largo. Creemos que no alcanzamos a finales de este año, esperamos a principios del próximo año empezar ya el proceso constructivo. Son 13 meses lo que tiene el proceso constructivo. O sea que nos alargaría a principios de 2026. A principios del 2026, además con todos los equipamientos necesarios, ¿sí? Eso también es importante mencionarlo. No solamente es la reconstrucción de los 3 coliseos menores, sino también la dotación para las diferentes disciplinas olímpicas y paralímpicas que van a ejercer sus
sus deportes en estos 3 espacios. Sí, claro. ¿Y sabe por qué? Mire que, digamos que en este trabajo del cubrimiento de los diferentes sectores deportivos, pues uno empieza a hablar con los deportistas y había una queja porque muchos de los deportistas fueron desplazados a la Plaza de los Artesanos, donde tienen varios, y la Plaza de los Artesanos no es el lugar más adecuado, pero se ha ido adecuando. Pero hay, por ejemplo, en ping-pong, hablaba con ellos y decían, muchas veces la bola se nos mueve, el viento entra y no es el escenario más adecuado para poder hacer un trabajo. Y creo que a partir de ahí es donde se tiene que empezar a implementar también ese tipo de situaciones para que los deportistas crezcan también en ese ámbito, ¿no? Sí, no, tenemos que adecuar pronto la UDS, la remodelación, la adecuación. Tenemos varios escenarios para varias disciplinas que no están en la unidad deportiva del Salitre. Por ejemplo, el Cayetano Cañizares, estamos mejorando las condiciones para un deporte que es de los más simbólicos y que gracias a ese deporte se hizo la remodelación total de la UDS, que es gimnasia artística. ¿Sí? Como estaba la UDS, no tenía las medidas necesarias para la práctica de gimnasia artística, que son 18 metros libres. Sí. La UDS no cumple esa condición. La tenemos en Cayetano Cañizares, estamos allí dotando a los deportistas en ese proceso para mejorar las colchonetas, de los diferentes equipamientos que necesitan. Y pues de esa manera no interrumpir, que eso es lo preocupante del asunto, sus procesos deportivos y competitivos. Director, pero cuando hablamos de esos mejoramientos, hablamos de deporte convencional y también de deporte adaptado. O sea, también entra en juego el deporte adaptado porque, por ejemplo, escenarios como la bocha, en este momento, que necesitan también de un escenario especial, el goalball, que necesita también de un escenario especial. Todos ese tipo de situaciones también se tienen contempladas dentro de este tipo de reestructuraciones y modificaciones que se hacen. Sí, claro, y lo estamos haciendo, tanto así que, digamos, en los Juegos Nacionales Juveniles, pues ganamos los adaptados, los paralímpicos. Tenemos dentro de, este sí es un poquitico más a mediano plazo, en el velódromo Gibraltar, se tiene que dentro de la zona de juzgamiento, del centro, ¿cierto?, del velódromo, va a ser un escenario multipropósito, en donde uno de los deportes más importantes precisamente es bocha. Entonces, digamos, sí se tiene un plan alrededor de los diferentes escenarios necesarios para las 2 modalidades, la convencional y la adaptada, y pues esa es una apuesta que tiene, de alguna manera, rezagos también de anteriores administraciones, hay que decirlo, pero pues que nosotros estamos superando los escollos para de alguna manera responderle pronto a los deportistas, que son la razón de ser de estos escenarios especiales recreodeportivos. A propósito de escollos, quiero hablarle de el Simón Bolívar y especialmente de su ruta de running, de la pista de running, porque también es una pista que en términos normales es una pista genial para los que practican running, pero es una pista que claramente tiene muchos años, que necesita de un tipo de adecuaciones, hay huecos que generan lesiones y todo esto. Ya también se tiene contemplado eso, no solamente en el Simón Bolívar, sino en los diferentes parques que tiene la ciudad. Tenemos prioridad con el Simón Bolívar. Vamos a hacer un mantenimiento de la pista de running el próximo año. Está contemplado entre los mantenimientos que vamos a hacer en los diferentes parques y escenarios recreodeportivos. Es una de las prioridades que tenemos. Otras pistas en este momento no la tenemos priorizadas, pero la del Parque Simón Bolívar está priorizada para hacerle mantenimiento porque sabemos la importancia que tiene, sabemos que muchas personas van allí no solamente de manera, digamos, competitiva, deportiva, sino recreativa.
Realmente es una pista que es usada por muchos bogotanos y bogotanas. No, y que la pista también la usan los deportistas de alto rendimiento para sus entrenamientos. Claro. Y eso también hay que decirlo. Y claramente la gente que va de forma recreativa y los runners recreativos y aficionados. Director, pero también tengo una duda sobre estos parques estructurantes. Son 131 en la ciudad, ¿no? Sí, señor, 131. Tienen un horario estipulado, hasta las 6 de la tarde y se cierran. Director, y esto, no sé, la ampliación del horario no se puede dar para las personas que terminan su jornada laboral sobre las 6 de la tarde, que quieren ir a hacer deporte en horarios nocturnos. ¿Este tipo de horarios no se pueden ampliar un poco para favorecer también a esas personas? Tenemos unos parques que sí tenemos hasta las 10 de la noche. La idea es ampliar los horarios de la mayoría de parques estructurantes y de las canchas al interior de muchos de los parques de proximidad que son administradas por el instituto. El instituto tiene 208 canchas de fútbol, entre las de césped natural y las sintéticas, y algunos otros escenarios como canchas de tenis, que nos suma en total con los escenarios especiales 440 espacios recreodeportivos administrados por el instituto. Es una apuesta clara del alcalde, el tema de iluminar los parques. Esta es una directriz del alcalde, estamos haciendo la tarea, queremos que los parques se abran hasta las 10 de la noche, los estructurantes, las canchas administradas por el instituto y los escenarios especiales que también tenemos. Eso tiene una implicación también en materia de seguridad. En materia de seguridad, y estábamos cerrando también muchos parques a las 6 por el tema del racionamiento. ¿Sí? Entonces, esto también lo dialogamos con el señor alcalde y la decisión fue vamos hasta las 10 de la noche en aquellos parques en donde tenemos la capacidad operativa, vigilancia y logística, administradores, para tenerlos abiertos hasta las 10 de la noche y obviamente las condiciones de luz, ¿no?, de iluminación, ya sea de las canchas o de los parques. Director, ya muy corto, ¿los retos del 2025 cuáles son? Retos del 2025, queremos apostarle de manera muy fuerte a recuperar e iluminar canchas, precisamente. Es un propósito que tenemos como administración, es ese aporte del IDRD a Bogotá Camina Segura, que los espacios públicos tan importantes y valiosos como son los parques, los más queridos por los bogotanos son los parques, sirvan para acogernos a todos, para también que en los parques se haga lo que se tiene que hacer, que es recreación, deporte, actividad física, y de esa manera apostarle a una mayor seguridad en el espacio público bogotano, incluyendo a las mujeres. Esa es otra gran apuesta que tenemos desde el instituto. Queremos que la mujer se sienta segura en el espacio público, se sienta apropiada de estos espacios y pueda desarrollar también su vida normal, su vida deportiva, atlética, recreativa, de una manera tranquila. Tenemos casos, nos lo han comentado deportistas, en donde se sienten inseguras y además ciertamente acosadas en el espacio público. Y eso para nosotros sí es una prioridad. Las mujeres en el espacio público, en nuestras actividades, en nuestros escenarios, es un actor fundamental al cual le apostamos de manera decidida el próximo año y lo hemos venido haciendo durante la actual administración. Y el apoyo irrestricto a la actividad física, queremos, y es la gran apuesta que hay en el instituto, que los bogotanos y bogotanas hagan actividad física. Los 150 minutos, queremos ampliar la ciclovía, eso permitirá mayor número de usuarios, hacerla más atractiva, que no sean solamente 1.7 millones, ojalá llegar a las cifras que hay en la ciclovía nocturna, 2.200.000, para nosotros sería maravilloso, pero no solamente en la ciclovía como el gran programa insigne del instituto, sino también en Bogotá en bici,
que tiene escuelas de la bici, en campamentos, en recreovía, en todas las actividades que tenemos alrededor del instituto, que los bogotanos y bogotanas se activen. En últimas, la actividad física redunda en bienestar y lo que siempre hemos venido diciendo, en felicidad, claro, que esa es la gran apuesta del instituto. Y cambia vidas, director. Realmente cambia vidas. Director, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amables. Así es, entonces ustedes ya saben el balance del IDRD, del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá en este 2024, los retos para 2025. Y bueno, Karen, continúe usted con mucho más. Harry, gracias por este balance sobre el deporte aquí en Bogotá y de esta manera finalizamos esta emisión del día de hoy. A todos ustedes, gracias por su compañía y que tengan una feliz noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.